haciendo este llamado, por Dios, a toda la prensa colombiana. La crisis es monstruosa. Se ha agravado más en los últimos meses con el coronavirus, con la pandemia. Por Dios, que la pandemia sea un motivo para rectificar el camino, para rectificar el rumbo que llevaba la prensa en Colombia. Que la pandemia sea un motivo para una nueva actitud de la prensa, para volver a los viejos principios éticos, para volver a la verdad, a la imparcialidad, a la veracidad, para volver a la independencia de los medios. Ojalá esta pandemia sirviera para eso. Entonces vino la manipulación política de los medios e incluso la manipulación económica de los medios. El periodismo, la información, las noticias, Gloria. Ajá. Señoras, señores, la información, el periodismo, es la más importante de todas las materias primas de la sociedad. Digámoslo en términos de canasta familiar, entre los artículos de consumo, ninguno es más importante que el periodismo, que las noticias. Qué bien. Saber la verdad, ese es nuestro deber, por Dios. Lo estoy diciendo de corazón. ¿Estamos preparados, Gloria? Es hora de que empecemos a prepararnos, a rescatar primero que todo la credibilidad de la prensa, la veracidad que produce credibilidad. La gente cree en lo que confía, entonces hay que rescatar la confianza pública. Tenemos que estar unidos todos en Colombia, empezando por los periodistas. Todo el país unido. El único remedio contra lo que nos espera en el futuro es la fraternidad. Y los periodistas somos los primeros obligados a eso. Mire, la crisis socioeconómica del futuro tiene en el fondo el fantasma más terrible de una sociedad cualquiera. La pobreza con el peor de sus hijos, que es el hambre. 40 millones de colombianos que están pendientes de la información y por eso nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Hasta el colombiano más humilde, el labrador, el campesino que está arando la tierra, está con un radio al lado escuchando la música que le gusta y las noticias. El ama de casa mientras hace sus oficios, el estudiante, el comerciante, el industrial, todos están ávidos de información porque el ser humano es eso, necesita información. De ahí la gran responsabilidad del periodismo. Ahora que el gobierno está necesitando difundir toda su política de emergencia económica, el periodismo adquiere, y los medios de comunicación en general adquieren una mayor relevancia a través de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, revistas, redes. A través de todo la gente está ávida de información y somos los periodistas los que tenemos esa enorme responsabilidad de saber con qué calidad de información llegamos, porque así como podemos construir, podemos destruir. Entonces ahí está la responsabilidad de nuestra misión social de la información. Mire, me encanta oírle lo que acaba de decir Gloria y sobre todo la parte con que terminó. La crisis social, el periodismo tiene un deber dentro de esta crisis. Hoy en día tenemos una crisis básicamente de salud, pero tenemos que estar atentos a esto. Después del coronavirus, después de la pandemia, vamos a tener unos problemas de carácter socioeconómico terribles. Y ahí es donde los periodistas tenemos que entender lo siguiente. El periodismo, la información, las noticias, Gloria. Ajá. Señoras, señores, la información, el periodismo, es la más importante de todas las materias primas de la sociedad. Digámoslo en términos de canasta familiar, entre los artículos de consumo, ninguno es más importante que el periodismo, que las noticias. Qué bien. Saber la verdad, ese es nuestro deber, por Dios. Lo estoy diciendo de corazón. ¿Estamos preparados, Gloria? Es hora de que empecemos a prepararnos, a rescatar primero que todo la credibilidad de la prensa, la veracidad que produce credibilidad.
La gente cree en lo que confía y hay que rescatar la confianza pública. ¿Quiere que le haga una propuesta? A usted, que Sí, es la claro. persona más apropiada. Usted, que es la Bienvenido. Usted es la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, del CPB. Mire, vengo diciendo desde hace un par de meses, casi como pregonando, por Dios, llegó la hora de la unión periodística. Gremios verdaderos, activos, vivos, como el CPB, incluso no solo de periodistas, sino de medios, como ASOMedios, la Asociación de Medios de Comunicación, como el Colegio Nacional de Periodistas, como tantas asociaciones que hay en los departamentos, en los municipios. La Fundación Gabo. La Fundación Gabo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Mire, unidos a rescatar el periodismo, a sacarlo de la crisis en que está, a quitárselo a la mentira de las garras con que tiene atrapado al periodismo y a devolverle su apostolado social, su servicio a la comunidad, la verdad por encima de todo. Hay que orientar a la gente si es necesario. Lo que no se puede es mentir. Y lo que estamos viendo cada día más, y me arde el corazón al decirlo, es que las mentiras son mayores, no más. Por Dios, de pie el periodismo colombiano, de pie, unidos a salir adelante. Perdóneme, Gloria. Pues no, Juan, es que acojo con toda la alegría y con toda la emoción esta propuesta. Déjeme empezar por aquí, Gloria. Yo no estoy muy seguro de que el título de esta charla sea gramaticalmente el apropiado, periodismo al servicio de la comunidad. Me huele un poco a pleonasmo, a redundancia. Me parece que es como cuando alguien dice subir para arriba o bajar para abajo o entrar para adentro. Periodismo al servicio de la comunidad. Todo periodismo está al servicio de la comunidad. Esa es la primera premisa que debemos poner hoy, que debemos dejar en claro. El periodismo es un servicio social dado por la opinión pública. Es a ella a quien debe rendirle cuenta. Es a ella por la que debe trabajar. Y para trabajar en el periodismo deberíamos tener presente siempre los principios éticos, los que nunca cambian. El computador y el celular y la tablet, esos son aparatos de trabajo, elementos de trabajo. Pero el periodismo no es eso. El periodismo son los principios del oficio, la ética, la verdad por encima de todo, la imparcialidad, la independencia del periodista y del medio de comunicación. Todo eso que hemos ido perdiendo en los últimos tiempos, la verdad se ha dicho. Eso es lo que vale la pena en el periodismo. Ahora bien, cuando yo digo que el periodista está al servicio de la sociedad, al servicio de la comunidad, imagínense cómo será ahora, en estos tiempos de la pandemia, en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de angustia, de dolor, con una grabadora o con una cámara o una libreta de apuntes a buscar noticias en un hospital lleno de enfermos, corriendo el riesgo del contagio. El periodismo hoy es un apostolado, en Colombia lo es. Yo quiero rendir tributo de admiración a los colegas míos de la reportería, es decir, de la noticia pura, que son los que se están metiendo en esos lugares a conseguir las noticias. Pero además, me duele profundamente que esos periodistas jóvenes, reporteros, luchadores, estén siendo traicionados por periodistas que mienten, que manipulan, por periodistas que tergiversan la realidad. Mire, las redes sociales, que eran el gran hallazgo hace 20 años cuando aparecieron, todos celebramos con júbilo los avances tecnológicos, porque eso era lo que iba a darle al periodismo velocidad, agilidad, instantaneidad. Y lo que ocurrió fue que se convirtieron las redes en vehículos de manipulación, de mentira, de tergiversación.
y el periodismo se vino al suelo. Porque entonces los medios tradicionales, radio, televisión, periódicos, revistas, en lugar de corregir las mentiras de las redes sociales, lo que hacían era copiar. Perdónenme la franqueza, perdónenme la crudeza, pero conozco muchos casos en estos años recientes de medios de comunicación que se hicieron esta reflexión. Pero si hay tantas redes sociales con las noticias, ¿para qué tengo yo tantos periodistas costosos como son, caros? Ese montón de periodistas en la redacción, mejor saco una parte de ellos y las noticias las tomo de las redes. Y lo que estaba tomando de las redes eran mentiras, que de esa manera se duplicaban, ya no se quedaban solo en las redes, sino que entraban a los medios. Pero no solo así. Entonces vino la manipulación política de los medios e incluso la manipulación económica de los medios. Yo quiero terminar esta primera parte de mi diálogo hoy con los colegas periodistas. Quiero terminarlo haciendo este llamado, a toda la prensa colombiana. La crisis es monstruosa. Se ha agravado más en los últimos meses con el coronavirus, con la pandemia. Por Dios, que la pandemia sea un motivo para rectificar el camino, para rectificar el rumbo que llevaba la prensa en Colombia. Que la pandemia sea un motivo para una nueva actitud de la prensa, para volver a los viejos principios éticos, para volver a la verdad, a la imparcialidad, a la veracidad, para volver a la independencia de los medios. Ojalá esta pandemia sirviera para eso, para que tengamos una nueva era. Digo y repito como en los viejos tiempos. ¿Cómo lograrlo? Bueno, si quieren, les digo a Gloria, les digo a todos mis compañeros, a Jesús Valencia, a Gladys, que cuando quieran en esta charla lo hablamos. ¿Cómo empezar la reconstrucción del periodismo colombiano? Porque me parece que ya es hora. No solo de criticar, no solo de explicar la crisis, sino de empezar a resolverla o por lo menos a buscarle soluciones. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Juan. Muchísimas gracias por este inicio de este conversatorio tan interesante que va a ser seguramente que a partir de este momento vamos a entrar, como se dice, en calor y son muchas las preguntas que tenemos de periodistas de todo el mundo. Pero vamos antes a darle paso a nuestra presidenta, a Gloria Vallejo, que ella también quiere expresar unas palabras. Que vamos a tener en CPB. Hemos tenido algunas pequeñas fallas técnicas, pero bueno, estamos entre colegas y comprenden ante cuántas verdades que tú has dicho, Juan. Tú eres un maestro, tienes mucho que enseñarnos y mucho para las actuales y para las futuras generaciones. Y para el Círculo de Periodistas de Bogotá es una responsabilidad. Eso es lo que tenemos que hacer, es volver a los principios fundamentales del periodismo, que son los que tú has dicho aquí, los que tú has puesto de presente. Y tú sabes, Juan, que todo ser humano necesita estar informado. Y en Colombia, 40 millones de colombianos que están pendientes de la información. Y por eso nosotros tenemos una enorme responsabilidad. Hasta el colombiano más humilde, el labrador, el campesino que está arando la tierra, está con un radio al lado escuchando la música que le gusta y las noticias. El ama de casa mientras hace sus oficios, el estudiante, el comerciante, el industrial, todos están ávidos de información, porque el ser humano es eso, necesita información. De ahí la gran responsabilidad del periodismo. Esa es ahora que el gobierno está necesitando difundir toda su política de emergencia económica, el periodismo adquiere, y los medios de comunicación en general adquieren una mayor relevancia a través de los medios de comunicación, radio, prensa, televisión, revistas, redes. A través de todo la gente está ávida de información y somos los periodistas los que tenemos esa enorme responsabilidad
de saber con qué calidad de información llegamos, porque así como podemos construir, podemos destruir. Entonces ahí está la responsabilidad de nuestra misión social de la información, Juan. Entonces, pues muy importante lo que tú has dicho, quería un poco ratificar esa parte. Pues me alegra mucho oírte. Mire, me encanta oírle lo que acaba de decir Gloria, y sobre todo la parte con que terminó. La crisis social, el periodismo tiene un deber dentro de esta crisis. Hoy en día tenemos una crisis básicamente de salud, pero tenemos que estar atentos a esto. Después del coronavirus, después de la pandemia, vamos a tener unos problemas de carácter socioeconómico terribles. Tenemos que estar unidos todos en Colombia, empezando por los periodistas. Todo el país unido. El único remedio contra lo que nos espera en el futuro es la fraternidad. Y los periodistas somos los primeros obligados a eso. Mire, la crisis socioeconómica del futuro tiene en el fondo el fantasma más terrible de una sociedad cualquiera. La pobreza con el peor de sus hijos, que es el hambre. Y ahí es donde los periodistas tenemos que entender lo siguiente. El periodismo, la información, las noticias, Gloria. Ajá. Señoras, señores, la información, el periodismo, es la más importante de todas las materias primas de la sociedad. Digámoslo en términos de canasta familiar, entre los artículos de consumo, ninguno es más importante que el periodismo, que las noticias. Qué bien. Saber la verdad, ese es nuestro deber, por Dios. Lo estoy diciendo de corazón. ¿Estamos preparados, Gloria? Es hora de que empecemos a prepararnos, a rescatar primero que todo la credibilidad de la prensa, la veracidad que produce credibilidad. La gente cree en lo que confía, pues hay que rescatar la confianza pública. ¿Quiere que le haga una propuesta? A usted, que es la persona más apropiada. Usted, que es la bienvenido. Usted es la presidenta del Círculo de Periodistas de Bogotá, del CPB. Mire, vengo diciendo desde hace un par de meses, casi como pregonando, por Dios, llegó la hora de la unión periodística. Gremios verdaderos, activos, vivos, como el CPB, incluso no solo de periodistas, sino de medios, como Asomedios, la Asociación de Medios de Comunicación, como el Colegio Nacional de Periodistas, como tantas asociaciones que hay en los departamentos, en los municipios. La Fundación Gabo. La Fundación Gabo, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Mire, unidos a rescatar el periodismo, a sacarlo de la crisis en que está, a quitárselo a la mentira de las garras con que tiene atrapado al periodismo y a devolverle su apostolado social, su servicio a la comunidad, la verdad por encima de todo. Hay que orientar a la gente si es necesario. Lo que no se puede es mentir. Y lo que estamos viendo cada día más, y me arde el corazón al decir, es que las mentiras son mayores, no más. Por Dios, de pie el periodismo colombiano, de pie, unidos a salir adelante. Perdóneme, Gloria. Pues no, Juan, es que acojo con toda la alegría y con toda la emoción esta propuesta que tú haces. Adriana Vargas, desde Nueva York, Univisión a Juan, y también la entrevista. Está César Mauricio Velasco, también está desde Roma, Norita desde París. Entonces vamos a dar paso a la entrevista o la pregunta que le está formulando Adriana Vargas. ¿Es normal? ¿Debe apagar la cámara? ¿Qué debe hacer el periodista cuando se enfrenta en momentos donde también su parte humana se ve afectada por lo que está transmitiendo? Porque su mensaje llegue a comunidades que los necesitan. Mi pregunta sobre esto, justamente, Juan, tiene que ver con un colega mío, un reportero que
haciendo una historia sobre el hambre en Queens y que después de cubrir esas filas enormes de personas, pues llega el momento en que a una de esas personas ya la comida se acabó y le dicen, lo sentimos, no tenemos alimentos sobre lo que el periodista hace y no debe hacer, hasta qué punto debe involucrar sus emociones o no. Quisiera saber cuál es tu opinión, Juan, sobre ese tipo de episodios, por ejemplo, cuando como periodistas hay algo que nos toca profundamente, que nos dispara como una fibra mucho más interior. ¿Qué tanto eso está bien? ¿Qué tanto eso nos empodera como periodistas? ¿O qué tanto nos hace, comillas, perder público ante la audiencia o perder, digamos, algún tipo de puntos frente a nuestra audiencia? Les mando un abrazo grande a todos, colegas, una vez más. Aplausos para el CPB por estas grandes iniciativas. Sin duda. Adriana, muchas gracias. Cordial saludo en Nueva York. Que tiene que borrar eso, editarlo de la entrevista, por Dios, si los periodistas somos seres humanos, nosotros también sentimos. Eso le da un valor, mira, un valor espiritual al trabajo periodístico. Sentir lo que siente la gente. Sentir el dolor ajeno, en este caso, que es lo importante. ¿Cómo así que borrarlo? No, de ninguna manera. Estoy de acuerdo con que eso salga y con que el público vea y diga, los periodistas también sienten. Los periodistas no son desalmados como cree la gente. Perdón, la gente piensa, mucha gente, yo lo sé porque me lo han dicho, la gente piensa como se vuelven insensibles. No, somos seres humanos. Por eso dije hace un rato en la presentación de esta charla, dije, los periodistas, además de ser los servidores de la información a la comunidad, cuando llegan épocas de crisis monstruosas como esta de la pandemia, somos además apóstoles de la comunidad para ayudarles, no solo para informarles. No, de ninguna manera. ¿Cómo que un periodista va a intentar decir que no me vean llorar en el televisor para que sepan que yo tengo corazón de piedra? No, somos seres humanos, somos gente de carne y hueso. Y que a mí me parece que lo que hermana, lo que aúna a un periodista con la comunidad es eso, la unión de corazón. ¿Qué tal? Les hablo Luis Alejandro Medina de Nueva York. Qué interesante que en medio de esta pandemia que tiene prácticamente arrodillado al mundo, estemos reflexionando sobre el valor del periodismo y el servicio a los intereses de la comunidad. Porque esto nos ha servido para reflexionar sobre lo que es nuestra labor, reportar, informar, pero al mismo tiempo ser parte de esa luz de esperanza para la comunidad, para esa comunidad que informamos, para nuestros oyentes o para nuestros televidentes, porque no se nos puede olvidar que el periodista es sensible y lo que esté transmitiendo le va a afectar psicológicamente y emocionalmente a las personas que están pendientes de nosotros. Nueva York fue el epicentro de esta pandemia. La verdad es que se vivieron momentos muy difíciles y era interesante cómo al mismo tiempo que se informaba sobre los muertos, sobre los casos de coronavirus, al mismo tiempo se le estaba dando información importante a la comunidad sobre centros de ayuda, sobre qué hacer, sobre cómo conseguir esa prueba de COVID-19, en fin, pero también lo más importante de cómo también beneficiarse de los programas sociales del gobierno. Somos parte también de la solución de los problemas de nuestra comunidad y ahí sí que es importante valorar ese factor que tenemos. Nosotros como periodistas informamos, pero al mismo tiempo servimos y somos factores fundamentales para que le prestemos servicio a la comunidad. Quienes hemos sido amigos siempre de ese periodismo social, la verdad es que hemos valorado todavía más todo lo que ha ocurrido porque ha servido para proyectar más el periodismo al servicio de los intereses de la comunidad. Y qué más que un maestro en esto como Juan Gosaín para que precisamente haga la reflexión. Pero es interesante también pensar en hasta dónde nosotros como periodistas sin querer nos podemos convertir en activistas. Y eso es algo muy importante y es ese lindero o esa barrera que nosotros tenemos que tener presente. Así que Juan, que es experto en este tema, nos puede indicar precisamente cómo podemos... Usted no tiene por qué ser vocero de ningún senador. Si lo asignan al Palacio Presidencial, a la Casa de Nariño, usted no tiene por qué ser vocero de ningún funcionario. Usted está ahí es a nombre de la opinión pública y no de la misión que cumple, se la encomendó la opinión pública. Y esa
la opinión pública a la que debe atender, a la que debe seguir, y no a los intereses particulares de cada quien. Lo malo es que en Colombia hoy en día, y hay que reconocerlo, porque si vamos a enfrentar la crisis hay que decir la verdad, nadie resuelve un problema mintiendo sobre el problema, ni engañándose, ni sacándole el cuerpo, hay que enfrentarlo. Lo malo, digo, es que hoy en día, Luis Alejandro, la prensa se nos está volviendo activismo político, activismo económico, o empresas o sectores de la sociedad. No, a todos. Nuestro lugar es defender a toda la sociedad, no solo defenderla, primero que todo, pero vuelvo y digo y lo voy a repetir hasta el cansancio, informarla con la verdad, imparcialidad, honestidad, independencia. Por eso no se puede cruzar la línea del activismo, porque estarías traicionando tu oficio, Luis Alejandro, y estarías traicionando nada menos que a la comunidad entera, a la sociedad colombiana. Por eso no se puede cruzar. Tu deber está en mantener la distancia con todos los interesados y en servir a la opinión. Sí, Juan, muchísimas gracias. Bueno, a esta hora tenemos... Juan, mire, hay una pregunta y que nos llega desde Duitama. Se llama Ricardo Gabriel Zipagauta Gómez. Es uno de los personajes que está conectado. Saluda desde Duitama, le envía un abrazo y también a los colegas del CPB. Le dice a don Juan Antonio Gozaín. Letras de oro de este tamaño, gigantescas. Propongo que en todas las salas de redacción de Colombia, en todas, de los medios grandes, de los pequeños, de la televisión, de la radio, de los periódicos, de la revista, en todas así, en la pared, que digan la verdad por encima de todo. Y segundo, la independencia del periodista en relación con los interesados, con los elementos, con los informantes, en relación con la política, la economía, la banca, etcétera, las empresas, todo eso. Tercero, imparcialidad. El periodismo exige ecuanimidad de estudio, tratamiento igual para todo el mundo. Cuarto, esto que les voy a decir es fundamental en mi opinión. El periodista, los periodistas tenemos que entender que somos, tal como convoca el título de esta charla del CPD de hoy, los periodistas somos los servidores de la comunidad. Nuestro oficio está al servicio de la comunidad. Hermano, ¿me deja explicarlo con una pequeña anécdota que me ocurrió? Dale, Juan. Yo estaba trabajando en RCN y un día convocaron, en RCN Radio, y un día convocaron a una reunión en el Palacio Presidencial hace muchos años, 30 años casi. Y yo fui. Cuando llegué al Palacio, uno de los funcionarios de la oficina de prensa me dijo, mucho gusto conocerlo, usted es Juan Gozaín. Y dije, sí señora, a la orden. Usted trabaja para RCN, ¿verdad? Y dije, no. A mí me paga RCN, pero yo trabajo para la comunidad. Eso es lo que hay que entender en esta misión. El jefe de uno es la opinión pública. La empresa es el medio, la opinión pública es el objetivo de la información correcta, el destinatario de la información. Muy bien. Juan, Luis López Forero, quien es miembro de la Comisión de Ética del CPB, pregunta, Juan, mientras las empresas periodísticas estén en manos de los grupos del poder económico y político, ¿acaso es posible que los medios estén al servicio de la comunidad? Estaba esperando esa pregunta en cualquier momento por lo importante que es, por el valor que entraña ese tema. Que los medios de comunicación estén, la propiedad de los medios de comunicación esté en manos de empresas, de industriales, de empresarios, de banqueros, etcétera, garantiza, debe contestarse de esta manera.
Usted sabe quién hace a un medio de comunicación. Sus periodistas. Por eso es que vengo diciendo en esta charla, Germán, desde el comienzo, y acabo de contar la anécdota del Palacio Presidencial. Sí, a mí me paga la empresa, pero yo trabajo para la opinión pública. Mientras los periodistas sean independientes, mientras la sala de redacción, los que tienen el deber de hacer el medio, ya sea hablar por radio, televisión, revistas, etcétera, escribir, sean independientes en relación con los propietarios, las empresas terminan por entender que la redacción tiene que tener libertad para actuar independientemente y para actuar imparcialmente y para actuar honradamente y para actuar con veracidad. Mire, yo conozco en el mundo casos, muchos. Un día de esto hacemos una charla sobre el tema, porque ese tema hoy en Colombia es bien discutido y bien interesante. Yo conozco casos importantísimos en países buenos, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, donde empresas riquísimas compraron un medio y terminaron respetando a los periodistas, porque los periodistas sí hicieron respetar. Esa es la verdad. Gracias, Juan. Sí, señor, hermano. Que tiene más opiniones del CPB y que podemos disfrutar con nuestro colega Juan Gosaín. Muchísimas gracias, Germán. Y ahora bueno, Jesús. Volvemos con Patricia, Gladys Patricia, a los Estados Unidos, porque tiene también a otros colegas que quieren hacer preguntas desde... Gracias Jesús y Juan. Entonces también tuvimos oportunidad de conversar, tuvimos oportunidad también de hablar con un colombiano caleño que ya lleva más de 20 años en Estados Unidos, Víctor Javier Solano, y también tuvimos la oportunidad de nuestro socio en Roma, César Mauricio Velasco. Vamos a escuchar la pregunta que César Mauricio le tiene a Juan y luego vamos con la siguiente de Víctor Javier. César Mauricio Velázquez, periodista, los saluda desde Roma. A don Juan Gosaín, a todos los socios del Círculo de Periodistas de Bogotá y amigos colegas. Me inquieta la falta de veracidad, la falta de credibilidad y a veces el deterioro de la veracidad en las redes sociales. ¿Hasta qué punto esas redes, que son instrumentos positivos, que son grandes autopistas, desarrollos tecnológicos para la comunicación, lentamente o rápidamente se han convertido en cloacas donde tantas cosas se dicen sin sustento, donde se alteran fotografías, textos, discursos, frases, de todo? Incluso el Vaticano, aquí en Roma, ha hecho un estudio sobre las 80 principales falsedades, calumnias, manipulaciones que se han hecho con mensajes del Papa Francisco. Esto preocupa, pero a la vez se debe convertir en una oportunidad para replantear ese profesionalismo también de la comunicación en las redes sociales. No culpamos a los periodistas profesionales o medios importantes, pero muchas veces también es responsabilidad de todo el sistema comunicativo. Muy buenas tardes, muchas gracias. Que las redes recobren veracidad, equilibrio, recobren sustento profesional. ¿Cómo lograr, don Juan? ¿Cómo lograr, colegas, para que eso sea posible? ¿Y qué podemos hacer desde el Círculo de Periodistas de Bogotá para que la credibilidad, para que la limpieza incluso en las formas y en el fondo de la información en redes sociales sea con estándares de calidad altos? Gracias, César, desde Roma, que esté muy bien. Mire, usted ha mencionado un adjetivo, lo mencionó un par de veces, que es fundamental, porque es el derivado de la verdad en el periodismo. Es decir, es el producto que se origina cuando la verdad funciona, cuando se respeta la verdad. Usted ha dicho 2 o 3 veces al inicio la credibilidad de la prensa. Ese es el elemento más valioso
un medio de comunicación. La confianza de la gente. La confianza genera la credibilidad del ciudadano en un medio de comunicación. No nos digamos mentiras. Vuelvo y digo, insisto. Es necesario que hablemos con franqueza si queremos rescatar al periodismo. Hoy en día, quiero decir esto con toda claridad, hoy en día, en el caso colombiano, que es el que nos interesa en este momento, el caso específico de Colombia, la credibilidad está bastante disminuida en los medios de comunicación. Al comienzo lo dije, las mentiras, la manipulación, la tergiversación en las redes sociales, luego se trasladó a los medios tradicionales, a los medios impresos, televisivos, radiales. Esa manipulación de la noticia, de la verdad, de los hechos, ha ocasionado, señor Mauricio, eso que usted bien anota, la pérdida de credibilidad. La culpa es de los propios periodistas. No nos digamos mentiras. Tenemos que asumirlo para poderlo corregir. Lo primero que se necesita cuando alguien quiere cambiar una situación crítica es aceptarla, reconocerla y no negarla, ni tratar de ocultarla. Yo dije hace un instante que ya es hora de empezar a trabajar. No, ya no es hora, es decir, ya estamos tarde, ya vamos atrasados, pero mientras más nos demoremos peor para intentar el rescate del periodismo colombiano, de la credibilidad de los medios, de la fe pública, medios de comunicación, para rescatar el periodismo, es el tema que más está dando de qué hablar a nuestros colegas en este conversatorio. Veo que se está provocando curiosidad e interés en nuestros colegas esta tarde ese tema. Me alegra que así sea. Lo importante, así como lo estaba diciendo Víctor Javier Solano, lo importante es que, mire, lo hagamos y nos apresuremos. ¿Por qué no se ha hecho? Pregunta él. Con la misma franqueza, déjeme decirlo, hay muchos intereses de por medio en la prensa. Intereses, por ejemplo, políticos, por ejemplo, económicos, que no quisieran que se produzca esa resurrección de la prensa a través de ese rescate. Y entonces, no solo ellos, sino muchos periodistas también que se prestan para eso, están torpedeándonos, diría yo, están sacándole el cuerpo a la idea de la unión de periodistas y de medios de comunicación. Pero ya llegó la hora, no podemos seguir eternamente expuestos a que los quiten del cargo, les quiten el trabajo, porque como están en una oficina pública, creen los jefes que le pueden dar órdenes de carácter ético. Con la ética no se juega. La ética es la misma para todos. Ya sea que trabajas en televisión, en una oficina pública, en un periódico, en un ministerio, en una alcaldía, donde sea. Yo sé lo que me van a decir mis compañeros. Entonces, por eso te digo que yo no quiero ser ejemplo para nadie, yo no estoy tratando de volverme a Dalí y cosas de eso. Yo simplemente pongo mi experiencia al servicio de lo que estamos hablando. Miren, yo sé lo que me van a decir, que ya me lo han dicho mucho. Me van a decir, me votan y yo hago eso si soy independiente en el manejo de las noticias, trabajando en una oficina pública, en una institución. Bueno, no sé tú qué piensas, compañero, pero yo preferiría morirme de hambre. Me dicen, claro, porque si usted fue director, le digo, un momentito. Cuando yo tenía 20 años lo hice. Me negué a una mentira y me echaron después. Y me fui a morir de hambre honradamente. No estoy poniéndoles ejemplos a nadie, estoy diciendo que es la única manera de hacer una carrera periodística bien hecha. ¿Y saben qué es una carrera periodística bien hecha? La que más le sirve a la comunidad, la que más ayuda a la sociedad colombiana. De modo que
Eso es lo que yo haría. No le pido a los demás que hagan lo mismo. Cada quien tiene su criterio, cada quien tiene su manera de pensar. Como dicen en mi tierra Caribe, popularmente, cada quien tiene su manera de matar pulgas. Pero yo preferiría morirme de hambre que dejarme manipular desde el punto de vista ético, es decir, desde el punto de vista moral. Bueno, muchísimas gracias, Juan. Y aquí tengo otra pregunta que viene también desde Facebook. Dice, su opinión, por favor, sobre la franja informativa del presidente Duque sobre la pandemia. Pregunta Patricia Giraldo. Y a esta hora ya tenemos 215 seguidores en Facebook y 33 que están en YouTube. Sigue, Juan. La pregunta de la señora Giraldo me permite, yéndome al presidente Duque, por quien ella me pregunta, con la misma imparcialidad, con la misma veracidad, con la misma neutralidad de todo lo que yo hago en periodismo. Imagínense esta tarde, voy a cambiar de orientación. Cuando estamos en el tema, me parece que el gobierno ha tenido muy serias deficiencias en materia informativa en la pandemia. No me refiero solo al presidente, me refiero a los ministros, me refiero a los funcionarios de instituciones, por ejemplo, de instituciones de salud oficial, etc. Voy a poner un ejemplo que ustedes me lo van a entender cabalmente. Perdónenme un segundo. Ustedes se acuerdan que por allá en la mitad de la pandemia salió una orden del gobierno, que desde el gobierno nacional se decía los mayores de 70 años o de 65 años no pueden salir porque corre riesgo su salud. Y se formó lo que se llamó la rebelión de las canas, protestas, incluso hubo tutelas que la ganaron los que protestaron contra esa medida para los mayores de edad. Ahí lo que pasó es lo que estoy diciendo. Los funcionarios del gobierno no le dieron a la opinión pública suficiente información, no le dieron suficiente información a la opinión pública sobre el tema, y la prensa no pudo orientar. Perdón, Patricia, ¿estás bien? No te muevas. Ok. Entonces sigo. La información que los funcionarios del Estado debían haberle dado al país, dirigida especialmente a los mayores de edad, a los mayores de 65, 70 años, mire, usted no puede salir porque a la edad suya los riesgos son estos y estos y estos y estos. Y lo que ha pasado, faltó información. Es decir, los medios no llevaron suficiente información a la gente porque el gobierno no se la dio a los medios. Y lo que provocaron fue la reacción de los mayores de edad, la rebelión de las canas. Y así ha habido algunos casos en que la información, el suministro de información del gobierno a los colombianos a través de la prensa ha sido muy deficiente durante la pandemia. Eso ha llevado a que la gente se forme impresiones erróneas. Creo que el gobierno debería hacer el intento cada día más de tener información más oportuna, más completa y más ilustrativa para la opinión pública. Ajá, dígame. Bueno, Juanito, aquí hay dos preguntas de nuestros colegas de RCN Televisión. Responder por lo que dice. Cualquiera puede montar una empresa, inclusive en las regulaciones de una compañía de medios convencional. En medio de esa disparidad, de esas diferencias, de esos inmensos retos a los que nos ha expuesto la tecnología y los medios digitales, ¿cómo podemos recuperar el terreno perdido? Que no se nos vea como parte del establecimiento, no como un cuarto poder, sino como un auténtico contrapoder, pero al mismo tiempo mantener un financiamiento y una supervivencia económica, porque ya hemos sido testigos. Lo que yo podría llamar un elemento adicional para agregarle a lo que estoy proponiendo, la gran campaña de los medios unidos, los periodistas unidos
de toda Colombia para rescatar la prensa, para recuperar el prestigio, la credibilidad y la veracidad de la prensa. Usted puso el dedo en una de esas llagas cuando dijo: muchos periodistas sin formación están llegando a los medios. Bueno, de una vez, Juan Diego, propongámoslo. Además de los medios como empresas, además de los periodistas como profesionales, convoquemos también a las facultades de comunicación social, a las universidades que tienen escuelas de periodistas, convoquémoslas a esas reuniones, a esa unidad, a ese grupo compacto, porque tienen una responsabilidad enorme, formar los periodistas del futuro, imagínense. Hay una cosa que me está preocupando mucho ahora que hablamos del tema. Me han estado contando algunos profesores, amigos, gente inquieta, preocupada. Me han estado contando que en las universidades, las facultades de periodismo, en lugar de incrementar, en lugar de aumentar las asignaturas relacionadas con los decanos, con los propios estudiantes, que sea un motivo, Juan Diego. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Soy Juan Eduardo Jaramillo de Noticias RCN y mil gracias a propósito al CPB por invitarme a estos conversatorios, a esta sesión de trabajo. Juan, una de las grandes satisfacciones que tiene nuestra profesión sin duda es poderle ayudar a la gente, poderle servirle a la gente. Pero siempre he tenido el temor por ahí escondido de que por el afán permanente que tenemos los periodistas de informar y de denunciar, se nos olvide servirle, se nos olvide ayudarle a la gente. ¿Cómo hacemos para que esto, Juan, no nos llegue a pasar? Juan Eduardo, buenas tardes. Mire, sobre todo eso que usted dice en épocas como esta, la época de la pandemia en que la gente necesita más la ayuda. Servir a la gente, dice usted. Bueno, no olvidemos, los periodistas, no olvidemos nunca que lo que he dicho hoy es una consigna. El primer servicio que un periodista presta a la comunidad es informarla correctamente. La verdad en la noticia. Pero además, las comunidades no solo están necesitando, sino que, como dije hace un rato, van a necesitar muchísima ayuda después del coronavirus, por los problemas de desempleo, los problemas de necesidad, de hambre que va a haber. Los periodistas tenemos que prepararnos para ayudar en eso, sí señor. Para ayudar sin olvidar nuestro primer deber, el que justifica la existencia del periodismo, la materia prima del periodismo, que es la verdad en la información. Pero hay muchas maneras de ayudar. Por ejemplo, cómo lograr llevarle a una comunidad un pequeño hospital, cómo llevar a donde no lo hay algo de comer. Todo eso forma parte del periodismo. Para eso son las noticias, siempre tienen que ser veraces, pero las formas cambian, todo eso hay que enseñarlo. Ahora, Reinel dice, ¿qué hacemos con el bendito afán de la chiva de salir con la primicia sin tener toda la información, sin haberla investigado? Déjenme decirle esto, Reinel, Gloria y compañeros todos. Miren, no olviden nunca esto, nunca. Se los aconseja un modesto colega periodista. Lo importante no es quién lo dice primero, lo importante es quién lo dice mejor. Lo importante es quién lo averigua más, quién tiene más elementos informativos, quién profundiza más en la noticia. Cuando los periodistas colombianos entendamos que lo importante es decirlo mejor, con mayor cantidad de elementos, con más verificación para evitar errores. Eso es lo importante en este oficio. Juan, imagínate que Fernando Barrero Chávez te manda a saludar y me dice, por favor, pregúntale qué opina de qué hacer con 101 facultades de comunicación social, de periodismo, de comunicación y periodismo, con 56.000
estudiantes que están graduando entre 8 y 10.000 por año. ¿Qué pensar? ¿Qué hacer? Bueno, en primer lugar, dígale por favor, Gloria, a don Fernando Barrero, que no crea que se me ha olvidado el cumpleaños, que después hablar. Bueno, muy bien. Yo tengo memoria de bobo, a los bobos no se nos olvida nada. Qué maravilla. Oiga, Barrero pone el dedo en uno de los temas más delicados, la enorme cantidad de profesionales periodistas que están saliendo de las universidades. Él dice que en cada año son graduados alrededor de 8.000 o 10.000 estudiantes como nuevos periodistas. Para graduar 10.000 estudiantes en un año no se les puede dedicar mucho tiempo a enseñar y a orientarlos por la cantidad. Entonces, óigame Gloria, este es otro elemento para tener en cuenta cuando empiece la campaña de periodistas y medios de comunicación unidos para rescatar el periodismo colombiano. Muy bien. Así como dijimos hace un momento que hay que tener en cuenta a todos los medios y a todos los periodistas, que hay que tener en cuenta también a la comunidad. No olvidar que el Estado, las normas para el funcionamiento de facultades de periodismo en Colombia tienen que ser más modernas, más rígidas, y evitar que todo el que no crea que puede estudiar otra cosa se mete a estudiar periodismo. No estoy diciendo que les impidan estudiar periodismo, estoy diciendo que mejoren los estudios de periodismo. Eso es lo que estoy tratando. Sí, Juan, yo te tengo una pregunta. ¿Qué hacer con los cientos de periodistas que han quedado cesantes, con tanto medio independiente, comunitario, regional, que no tiene una pauta, que están en la quiebra? ¿Qué hacer? Tú sabes que, por ejemplo, en las veredas, en los municipios, en los miles de municipios del país, el único medio, la única forma de informarse a la comunidad es a través, por ejemplo, de la radio. Ese es el único. Y si el periodista se quiebra y si el periodista no tiene pues una pauta, un recurso, esa es la situación en la radiografía de nosotros, de nuestro periodismo. ¿Qué vamos a hacer, Juan? Porque el mensaje tuyo está totalmente recibido, pero tenemos una situación muy grave de desempleo, tanto de periodistas. Tiene ella razón, mire, cuando uno viaja por Colombia, cuando se va a pequeños municipios, cuando se va a ciudades intermedias, encuentra que el medio de comunicación de esas pequeñas comunidades es la radio comunitaria, en algunos casos la televisión regional, el pequeño periódico de la provincia. Esos medios son los más golpeados en la crisis que está viviendo el periodismo en este momento, sobre todo en la crisis económica. A mí me parece que deberíamos poner ese tema, ese asunto específico, los medios pequeños de las regiones, cómo salvarlos, cómo no solo salvar los medios, sino evitar el desempleo de los periodistas de que hablaba Gloria. Debemos poner el tema en la prioridad del orden del día de la reunión de la compactación de periodistas que estoy proponiendo, que sea un tema. Fíjese cómo han ido saliendo, Jesús, fíjese usted cómo han ido saliendo tantos temas como para tener ya una programación inicial de un gremio de periodistas y de medios de comunicación, de una reunión de periodistas y medios de comunicación. Ese debería ser un tema fundamental en el programa de trabajo de esa compactación. ¿Qué hacer con los pequeños medios, con los colegas de provincias y de pequeños pueblos que se están quedando sin influencia? Sí, son muchísimos los temas que hoy hemos podido capturar
en este conversatorio. El insumo que tenemos es grandísimo, como usted lo dice, Juan, en favor y en bien del periodismo colombiano y de los periodistas colombianos. Aquí hay una última pregunta, Juan, que viene de las redes sociales, precisamente. Dice Juan Eusebio Ceballos: ¿cómo convertir a los medios comunitarios en protagonistas del cambio en la sociedad? Como lo acabo de decir, mire cómo me encanta. Ya, yo estaba hablando y llega la pregunta que complementa lo que acabo de decir. ¿Cómo convertir a los medios comunitarios en protagonistas? Uniéndolos al vínculo de todos los medios de comunicación de Colombia. Uniéndolos al grupo compacto que estoy proponiendo de medios, de periodistas, de facultades de comunicación social, etc. Hay que dar cabida, hay que darles puesto en esas reuniones, en esos debates, en esa discusión de ideas, en esa lucha por rescatar al periodismo colombiano. Hay que darle puesto a los medios comunitarios, a la pequeña emisorita del pueblo, al periódico que un esfuerzo monumental sale cada 15 días o cada mes. Ya me alegra que estén aportando ideas para sumarle, como usted bien dice, el insumo de la unión de medios y periodistas en Colombia. Anotemos todo eso, eso le dará representatividad a los medios comunitarios, al periodismo de provincia y de pueblos pequeños. Muchas gracias, Juan. Y aquí está Guillermo Camacho, también socio del SPD. Claro. Quiere también participar en este conversatorio. Adelante, Guillermo. Juan, muy buenas tardes para usted y para todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. De verdad es una alegría inmensa para el Círculo de Periodistas de Bogotá tenerlo esta tarde compartiendo sus experiencias y compartiendo sus conocimientos. Me han asignado una tarea difícil, Juan, y es hacer una relatoría, una síntesis de su conversación, de su charla esta tarde. Y voy a intentar aproximarme a ella con mucho respeto, un respeto casi religioso, le cuento. Voy a hacerlo desde este momento. El periodismo al servicio de los intereses de la comunidad, por Juan Gosaín, el 8 de agosto de 2020. 7 de agosto. 7, tienes toda la razón. Corrijo. Por Juan Gosaín, 7 de agosto de 2020. Juan inicia su conversación diciendo que no está muy seguro de que el título de esta charla sea gramaticalmente el apropiado. Y dice que le huele a pleonasmo, a redundancia. Es un servicio social, es una actividad que se cumple en medio de la sociedad y en beneficio de ella. El periodismo, dice Juan Gosaín, no tiene que tener compromiso con los partidos políticos, con los jefes políticos, con las empresas. Su compromiso es con la sociedad, con la comunidad. El periodista, agrega, es un fiscal que debe tener siempre los principios éticos, que no cambian. Estos son la verdad, la independencia, la honestidad y la imparcialidad. El periodista está al servicio de la sociedad, especialmente en estos momentos. En medio de la pandemia, dice Juan Gosaín, el periodismo tiene dos funciones ahora: informar con veracidad, pero también acompañar a las familias que están enclaustradas, que están encerradas en sus casas. A ellas hay que llevarles las noticias verdaderas, pero también hay que acompañarles en la soledad en que viven en este momento. Él afirma que a un periodista el medio de comunicación le paga, pero quien trabaja para la comunidad es ese periodista. Por ejemplo, los reporteros que están donde está la noticia, él dice que son más servidores de la comunidad, son más apóstoles. Dentro de toda la gama de roles que tienen los periodistas, él afirma que el periodismo hoy, especialmente de los reporteros, es un apostolado. Y le duele que los periodistas jóvenes, reporteros, buscadores, estén siendo manipulados por periodistas que tergiversan la realidad. Él dice que todos celebramos con júbilo la aparición de las redes sociales, pero estas desafortunadamente se volvieron vehículos de manipulación, de mentira, y los medios tradicionales se vinieron abajo. Los
medios de comunicación, afirma Juan Gosaín, en lugar de desmentir a las redes sociales, lo que hicieron fue imitarlas. La reflexión que hicieron de reemplazar periodistas por publicaciones de las redes sociales y la acción que hicieron en ese sentido también fue totalmente errada. Y después de ello vino la manipulación política de los medios. Juan Gosaín hace hoy en este conversatorio del CPB un llamado a la prensa colombiana. Él dice que la crisis es fuerte y la pandemia puede ser el camino para rectificar la actitud de la prensa, para volver a los viejos principios éticos, a la verdad, a la imparcialidad, a la honestidad, a la independencia de los medios y de los periodistas. Él, en un momento cuando intercambia con la presidenta del CPB, dice que le encanta escucharla hablando de la responsabilidad del periodismo frente a la crisis actual. Dice, y en esto basa gran parte de sus respuestas a las preguntas que le hicieron, que todos debemos estar unidos para la crisis socioeconómica que viene después de la pandemia. La pobreza y el hambre van a estar presentes, la información y el periodismo son el insumo principal, el producto más importante para vivir. Reflexiones y muchos de todos los que participamos, a los que les agradecemos, a todos los internautas, a todos nuestros colegas la participación. Tú sabes que no araste en suelo árido y esto es la semilla de un proceso que vamos a hacer, Juan, y lo vamos a hacer con todos los gremios. Vamos a invitar a los gremios. Tenía que presentarse una crisis como la que se está presentando. Tú sabes que después de las crisis vienen las soluciones y este es el punto de partida. Gracias a usted. Gracias a usted, Gloria. Gracias a Patricia Lozano. Y les repito, si yo puedo servir de algo, aunque sea modestamente, aquí estoy. Gracias, Juan, de verdad. En el exterior todo el mundo pendiente. Gracias de todo corazón, Juan. Gladys, muchas gracias. Saludos en Nueva York a todos. Gracias, señor. Saludos a todos. Gracias a la Comisión de Capacitación del CPB. Sí, señora, Patricia. Sí, no, a ustedes. Que les vaya muy bien, muchachos. Ok, Un beso, Juan. Abrazo para todos los del CPB.